Buenas tardes. Tenemos el placer y el honor de contar esta tarde en Conecta 23, la televisión en directo del 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se está celebrando esta semana. Están celebrándose Disayán esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, con la asistencia de 3.000 directivos de la salud de toda España, con Elizabeth Hernández, que es directora del Servicio Canario de Salud. Elizabeth, muchas gracias y muy buenas tardes y gracias por estar aquí. La innovación, la eficiencia, la gestión de las personas son algunos de los temas que se están analizando durante este congreso. Pero además las características de la sociedad, las expectativas de los pacientes y bueno, la esperanza de vida están haciendo que la medicina preventiva sea cada vez más necesaria y más prioritaria y más clave en la gestión sanitaria. Precisamente uno de los simposios que se ha celebrado hoy en el Congreso se ha dedicado a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica como paradigma de esta medicina preventiva. Y tenemos el honor, como decía, de contar esta tarde con Elizabeth para hablar de un simposio que ha tenido lugar esta mañana sobre enfermedad cardiovascular aterosclerótica y si estamos actuando, que se ha celebrado, como decía, esta mañana con la colaboración de Novartis. Elizabeth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica paradigma de la medicina preventiva? Bueno, porque evidentemente es una enfermedad que ocasiona unas elevadísimas tasas de mortalidad y es prevenible. Es decir, yo creo que son dos factores muy importantes. Hoy por hoy, después de la pandemia, hemos visto un ascenso nada deseable nuevamente de las cifras de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y eso nos hace repensar que es muy importante que dentro de todas esas estrategias para reactivar nuestro Sistema Nacional de Salud, como digo, después de esta pandemia, la enfermedad cardiovascular ocupe un núcleo central para poder avanzar y volver a conseguir que esas cifras no solamente se detengan, sino podamos revertirlas. Hay mucho que hacer en prevención, por supuesto, pero también hay que actuar, ¿no?, en personas que han tenido episodios en prevención secundaria, como hablamos esta mañana. En este marco de esta definición que has hecho tan bien, lo has mencionado, ¿hasta dónde es importante la puesta en marcha de planes de prevención secundaria en riesgo cardiovascular? ¿Qué aportan en concreto en una patología de este tipo? Bueno, yo creo que el valor casi de lo que puede aportar es incalculable, porque al final de lo que estamos hablando es de reducir muertes, ¿no? Y en población y en gente joven, disminuir morbilidad, es decir, el objetivo está claro. Y los pasos que tenemos que hacer para eso también, ¿no? Como decía antes, en prevención secundaria, también en primaria, por supuesto, la atención primaria tiene un papel fundamental. Que consigamos otra vez poner en valor algo que nosotros hemos llamado reconecta, que es reconectar con todos esos pacientes que de alguna manera ya estaban en el radar de la atención primaria porque ya llevaban un tiempo yendo a los centros, tenían calculados sus factores de riesgo cardiovascular, la población estaba estratificada, sabíamos un poco bajo esos protocolos y esa historia clínica electrónica qué pasos había que ir dando para actuar y para ir haciendo los controles necesarios. La disrupción que ha generado la pandemia supuso que muchos de esos pacientes se hayan quedado sin los controles necesarios, sin el seguimiento necesario, sin la revisión de la adherencia terapéutica necesaria. Entonces, de alguna manera, nosotros en Canarias lo que hemos hecho es poner el foco en esos pacientes. Personas que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida o que tenían un riesgo alto, necesitábamos ir a buscarlos, conectar nuevamente con ellos, revisar con el papel de la enfermería y el médico de familia cuál era su situación, qué pruebas estaban pendientes, qué situación hay, revisar la medicación y de alguna manera revalorar cuál era la situación en ese momento de esas personas, ¿no? Y actuar a partir de ahí. Entonces creemos que este papel y no puede seguir esperando, ¿no? Tenemos que reconectar con esos pacientes y actuar para poder conseguir frenar estas cifras que están escalando de morbimortalidad cardiovascular. En esta experiencia tan importante que nos has comentado en Canarias, ¿qué resultados esperáis?
Bueno, ya hemos visto algunos resultados. Estábamos detectando esas personas, como decía, con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo alto, que muchos de ellos eran diabéticos, que muchos de ellos eran hipertensos, dislipémicos, sobre todo tenían alteraciones de dislipemia, problemas de obesidad o de tabaquismo. Ya hemos empezado a ver resultados. Muchos de esos pacientes estaban en programas concretos, por ejemplo, prevención de la enfermedad renal crónica. Les hacíamos las revisiones para ver cómo estaba su función renal, el cociente albúmino-creatinina, los pacientes diabéticos, la retinografía, los controles de la glicada. Entonces ya hemos empezado a ver que estamos remontando a cifras, no del 2019 todavía, pero que ya estamos consiguiendo volver a tener los controles adecuados de hemoglobina glicosilada con buena cifra, los controles periódicos que habían de sus tensiones arteriales, la adherencia terapéutica, como decía, el control en las analíticas. Ya estamos empezando a ver que podemos otra vez ser, bueno, pues optimistas en que si seguimos en esta línea, pues volveremos a mejorar esa situación un poco de seguimiento, control, acompañamiento de estos pacientes, ¿no? Reactivar esto junto con las herramientas que tenemos, como las escuelas de pacientes, como los talleres para los autocuidados, como el papel de la enfermería en ese acompañamiento directo del paciente crónico. Creemos que poner todas estas cuestiones en valor nos van a ayudar a avanzar, por lo menos a frenar y luego a seguir avanzando y mejorando el seguimiento y los controles óptimos que buscamos en este tipo de pacientes. Creo que en este tipo de programas está claro que la participación del paciente es fundamental. ¿Cómo lo estáis consiguiendo en este programa que nos has contado? Estamos haciendo intervenciones individuales de alguna manera, o sea, dentro de lo que son las unidades de gestión familiar, médico de familia, enfermería, pero también con apoyos en talleres específicos, aulas de la salud, que son talleres que se realizan en los centros, las escuelas de pacientes, que también ahí son importantes. Luego hay alianzas con algunas asociaciones, como las alianzas que hay del paciente con problemas cardiológicos. Entonces estamos buscando ahí también, bueno, pues crear foros de debate, hacer algunos talleres conjuntos, crear unas jornadas que vamos a hacer de escuelas de pacientes para que de las enfermedades más prevalentes participen la asociación de pacientes con esos pacientes que dentro de esa asociación son referentes, son expertos y les cuentan a otros pacientes cómo han hecho pues para dejar de fumar o para mejorar sus cifras de azúcar o para ir viendo un poco cómo va siendo. De alguna manera seguir fomentando la educación entre iguales, la formación entre iguales y fomentando la escuela de pacientes que para nosotros también tiene un valor muy importante y que llevamos todo el año 2022 ya reactivando todos los talleres en las distintas islas, priorizando sobre todo cardiovascular también y respiratorio, que es otra de las objetivos que tenemos, ¿no? En definitiva, es gestionar con las personas, ¿no? Que es el lema del 23 Congreso Nacional de Hospitales. Elizabeth, en el simposio han participado representantes de otras comunidades autónomas. Desde un punto de vista general del país, según tu opinión, ¿cómo ves a España en la prevención secundaria en riesgo cardiovascular con respecto a otros países de nuestro entorno? Hombre, los datos en general, si nos comparamos con el resto, no son malos datos, ¿vale? Nosotros, yo creo que alcanzamos, como digo, en su momento cifras importantes de control, de seguimiento y de mejora de las tasas, ¿no?, de morbimortalidad. Yo creo que tenemos una herramienta muy potente, que es la estrategia que ha hecho el Ministerio, el Sistema Nacional de Salud, la estrategia que, como bien explicaban esta mañana, lo que vamos a intentar es pasar de hablar de enfermedad cardiovascular a salud cardiovascular. Todo ese grupo de trabajo amplio que ahora va a trabajar con todas las comunidades autónomas para desplegar distintas líneas de trabajo y distintos objetivos es una herramienta importante, y también sumar todas las distintas iniciativas que otras comunidades autónomas están haciendo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un valor importante, ya lo dije antes, que tenemos un modelo que necesita muchas mejoras, que necesita muchos giros y necesita una transformación, pero una transformación con sentido y con conciencia hacia un objetivo que al final es mejorar la salud de las personas, y el pilar sobre el cual hemos sustentado y ese eje fundamental vertebrador es la atención primaria. Luego, si acompañamos y dotamos a la atención primaria de medios suficientes para que pueda prevenir más,
Cuando no pueda prevenir, diagnosticar precozmente. Una vez que diagnostique precozmente, que esa comunicación con el ámbito hospitalario, esa coordinación con los servicios estratégicos, cardiología, nefrología, endocrino, a través de distintos modelos, no solamente con las nuevas tecnologías, las videoconferencias, las aplicaciones, también con figuras como los especialistas consultores que se acercan a los centros de salud y debaten sobre casos concretos, nos puedan ayudar a mejorar mucho. Una vez que tengamos un diagnóstico y un seguimiento y un tratamiento adecuado, nos faltaría también la pata de la rehabilitación. Ya se habló esta mañana de lo importante que es la rehabilitación cardíaca, cómo se están dando paso todas las comunidades en esa línea, que también nos parece importante, siempre con participación de los pacientes, pero yo aquí diría que gestionando con las personas es con las personas pacientes y con las personas profesionales, con nuestros profesionales, que tienen que sentir, y ya lo sienten, ¿no? Ese compromiso y esa responsabilidad de reactivar el sistema, de mejorar de alguna manera todas aquellas tareas que de alguna forma se quedaron en suspenso después de pasar estos 3 años, ¿no?, que llevamos de pandemia, ¿no? Qué importante. Para finalizar, Elizabeth, te quiero pedir que a modo de titular me digas la conclusión que crees más importante del simposio en el que has participado. La conclusión más importante yo diría que es que los gestores, todos los gestores, somos muy conscientes y tenemos una prioridad. Y si sabemos y somos conscientes de que la mortalidad cardiovascular está creciendo y sigue creciendo, somos conscientes de que tenemos que trabajar para generar los recursos suficientes, los mecanismos suficientes que realicen esa transformación en la organización, con las personas, profesionales y pacientes, para conseguir revertir esa situación. Luego, yo creo que hay un sentido común general vivido en estas jornadas que nos preocupa los motivos realmente por los cuales nuestros pacientes enferman o pueden morir, y sabemos que esos datos tenemos que trabajar para mejorarlos, es nuestra finalidad. Nos preocupan mucho también nuestros profesionales, cómo conseguimos alinearlos para que eso sea así. Nos preocupa y trabajamos y nos ocupa para que el paciente se incorpore en toma de decisiones reales y no solamente de forma pues genérica, sino real. Y nos preocupa que tenemos que reactivar el Sistema Nacional de Salud, y sobre todo llamaría la atención algo que me ha parecido muy interesante. Llevamos 2 días y todos, a pesar de ser un congreso de gestión de hospitales, hemos hablado de la atención primaria. Todo el tiempo hemos hablado de la atención primaria, en cada una de las mesas hemos hablado de la atención primaria, y eso yo creo que es una muestra de madurez, de avance de nuestra propia organización y de nuestro propio Sistema Nacional de Salud, que sabe que para poder mejorar la gestión en los hospitales tenemos que mirar a la primaria. Bueno, con lo que has comentado, me viene fenomenal para destacar el lema de SEDISA, y es que la gestión también salva vidas. Elizabeth, muchas gracias. Enhorabuena por ese programa que tenéis en Canarias y que va avanzando con tanto éxito. Y bueno, espero que el Congreso sirva para, aparte de conocer experiencias, empujar la medicina preventiva y más proyectos, ¿no?, en el marco de la medicina preventiva. Muchas gracias, Elizabeth, y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.